Nedry. El cartel decía cerca electrificada, 10.000 voltios. No tocar, pero Nedry la abrió con la mano desnuda y corrió el cerrojo, abriendo así el portón de par en par. Subió al jeep. Ahora estaba dentro del parque, a no más de 1,5 kilómetros del muelle este. Pisó el acelerador y se encorvó sobre el volante, atisbando a través del parabrisas azotado por la lluvia. Mientras conducía el jeep por el estrecho camino, conducía rápido, demasiado, pero se tenía que ajustar a su horario. Estaba completamente rodeado por la oscura jungla, aunque pronto debería poder ver ya a su izquierda la playa y el océano. ¡Esta maldita tormenta!, pensó. Podría complicarlo todo porque si la lancha de Dodgson no lo estuviera esperando en el muelle este cuando llegara ahí, todo el plan quedaría arruinado. Nedry no podía esperar mucho, o entonces notarían su ausencia en la sala de control. La idea subyacente al plan era que el analista de sistemas pudiera llegar conduciendo hasta el muelle este, dejar los embriones y volver al cabo de unos pocos minutos. Así, antes de que alguien se diera cuenta. Era un buen plan. Un plan inteligente. Nedry lo había elaborado cuidadosamente, afinando cada detalle. Ese plan iba a hacer que se volviera $1,5 millones más rico. 1,5 mega. Eso significaba 10 años de ingresos de golpe, libres de impuestos, e iba a cambiar su vida. Había sido cuidadoso en extremo, hasta el punto de hacer que Dodgson se reuniese con él en el aeropuerto de San Francisco en el último minuto, con la excusa de querer ver el dinero. En realidad, Nedry quería grabar su conversación con Dodgson y llamarle por su nombre en la cinta. Nada más para que Dodgson no olvidara que debía el resto del dinero. Nedry incluyó una copia de la cinta en los embriones. En una palabra, había pensado en todo. Todo, salvo esta maldita tormenta. Algo cruzó velozmente el camino, un resplandor blanco bajo la luz de los faros del vehículo. Tenía el aspecto de una rata grande, arrastrando una gruesa cola. Un opossum, un marsupial parecido a una zarigüeya. Resultaba sorprendente que un opossum pudiera sobrevivir ahí. Cualquiera pensaría que los dinosaurios liquidarían a un animal como ese. ¿Dónde estaba el maldito muelle? Iba conduciendo deprisa y ya llevaba fuera 5 minutos. Debería haber llegado ya al muelle en ese momento. ¿Se había equivocado de camino? No lo creía así. No había visto bifurcaciones u otros caminos. Entonces, ¿dónde estaba el muelle? Fue una impresión terrible tomar una curva y ver que el camino terminaba en una barrera de hormigón gris, de 1,80 m de alto y que presentaba vetas oscuras por la lluvia. Pisó los frenos y el jeep derrapó. Y durante un instante de horror, Nedry pensó que se iba a estrellar contra el muro. Supo que se iba a estrellar y giró el volante frenéticamente. El jeep resbaló hasta detenerse, con los faros apenas a unos 30 centímetros del muro de hormigón. Se detuvo allí, escuchando el rítmico batir de los limpiaparabrisas. Inhaló profundamente y exhaló con lentitud. Miró hacia el camino que había dejado atrás. Era obvio que había tomado un sendero equivocado en alguna parte. Podía volver sobre sus pasos, pero eso le llevaría demasiado tiempo. Sería mejor que averiguara dónde demonios estaba. Bajó del jeep, sintiendo que pesadas gotas de lluvia le salpicaban la cabeza. Era una verdadera tormenta tropical, y la lluvia caía con tanta fuerza que dolía. Echó un vistazo a su reloj, apretando el botón para iluminar la esfera digital. Ya habían pasado 6 minutos. ¿Dónde demonios estaba? Caminó alrededor de la barrera de hormigón, y al otro lado, junto con el de la lluvia, oyó el murmullo de agua que corría. Se precipitó hacia adelante. Sus ojos se adaptaban a la oscuridad a medida que avanzaba. Jungla densa por todos lados. Las gotas de lluvia bofeteaban las hojas. El murmullo se hizo más intenso, atrayéndole hacia adelante. De pronto salió del follaje. Sintió que los pies se le hundían en la tierra blanda y vio la corriente oscura del río. ¡El río! Estaba en el río de la jungla. Maldita sea, pensó. ¿En qué parte del río? El río recorría kilómetros a través de la isla. Volvió a mirar su reloj. Habían pasado ya 7 minutos. Tienes un problema, Dennis, pensó en voz alta, y como respuesta a sus palabras, se escuchó el suave ululato de un búho en el bosque. Nedry apenas se dio cuenta. Estaba preocupado por su plan. El hecho liso y llano era que se le había agotado el tiempo. Ya no había opción.
Tenía que abandonar su plan original. Todo lo que podía hacer era regresar a la sala de control, volver a poner en funcionamiento el ordenador y de alguna manera tratar de ponerse en contacto con Dodgson y arreglar la cita en el muelle este para la noche siguiente. Nedry tendría que pasar por un terreno escabroso para que ese nuevo plan funcionara, pero creía que podría lograrlo. De forma automática, el ordenador hacía el registro cronológico de todas las llamadas. Después de hablar con Dodgson, Nedry tendría que volver a entrar en el ordenador y borrar el registro de la llamada. Pero una cosa era segura, ya no podía permanecer en el parque más tiempo, porque ahora sí se darían cuenta de su ausencia. Nedry empezó a volver, dirigiéndose hacia el fulgor de los faros. Estaba calado hasta los huesos y se sentía desdichado. Volvió a oír el suave ululato, y esta vez se detuvo. Realmente eso no sonaba como si fuera un búho, y le parecía que estaba cerca, en la jungla, en algún lugar hacia su derecha. Mientras escuchaba, oyó el ruido de ramas que se rompían. Después, silencio. Aguardó y volvió a oírlo. Sonaba claramente como algo grande, que se movía lentamente por la jungla, hacia él. Algo grande, algo cercano. Un dinosaurio grande. ¡Vete! ¡Vete de aquí! Nedry echó a correr. Hizo mucho ruido mientras corría, pero aún así pudo oír al animal que venía entre el follaje, entre las hojas, aplastándolas a su paso y ululando. Se estaba acercando, tropezando con las raíces de los árboles en la oscuridad. Abriéndose camino a arañazos por entre las goteantes ramas, vio el jeep ahí delante, y las luces que brillaban alrededor del muro de hormigón le hicieron sentirse mejor. Ya dentro de un instante estaría en el jeep y entonces se largaría de ella a toda velocidad. Así, dio la vuelta a la barrera gateando, y entonces quedó helado. El animal ya estaba ahí. El dinosaurio se erguía a unos 12 metros de distancia, en el borde de la zona iluminada por los faros. Nedry no había hecho la visita al parque, de modo que no conocía los diferentes tipos de dinosaurio que había ahí. Pero este tenía un aspecto extraño. El cuerpo, de 3 metros de alto, era amarillo con puntos negros, y a lo largo de la cabeza tenía un par de crestas rojas en forma de V. El dinosaurio no se movió, pero una vez más emitió su suave ululato. Nedry esperó a ver si el animal atacaba. No lo hizo. Quizá los faros del jeep lo asustaban, así forzándolo a mantenerse a distancia, como si fuera una fogata. El dinosaurio le clavó la mirada. Y entonces avanzó y retrajo la cabeza con un solo movimiento veloz. Nedry sintió que algo golpeaba de forma sorda y húmeda el pecho. Miró hacia abajo y vio una pringosa mancha de espuma en su camisa empapada por la lluvia. La tocó con curiosidad, sin comprender. Era un escupitajo. El dinosaurio la había escupido. «Es horrible», pensó. Volvió a mirar al dinosaurio y vio la cabeza moverse otra vez. Y de inmediato sintió otro golpe húmedo contra el cuello, justo debajo de la cabeza. Se lo secó con la mano. Eso era repugnante, pero la piel del cuello ya le empezaba a hormiguear y quemar. Y en la mano también sentía un hormigueo. Era casi como si le hubiera arrojado ácido. Nedry abrió la portezuela del jeep, le echó una ojeada al dinosaurio para asegurarse de que el animal no fuera a atacar, y sintió un dolor súbito, agudísimo en los ojos, que le pinchaba como clavos contra el fondo de su cráneo. Apretó los ojos con fuerza y jadeó por la intensidad del dolor. Levantó rápidamente las manos para cubrirse los ojos y sintió resbaladiza espuma que le recorría ambos lados de la nariz. ¡Escupitajo! El dinosaurio le había escupido en los ojos. Aunque se dio cuenta de eso, el dolor lo abrumó y cayó de rodillas, desorientado, logrando respirar con dificultad. Se desplomó sobre el costado. Su cara ya estaba apretada contra el suelo húmedo y el aliento saliéndole en débiles silbidos a través del dolor constante. Un dolor que le hacía gritar sin descanso y que determinaba la aparición de puntos destellantes de luz por detrás de sus párpados fuertemente cerrados. La tierra tembló debajo de él y supo que el dinosaurio se estaba moviendo. Podía escuchar el suave ulular y a pesar del dolor se obligó a abrir los ojos. Y aún así no vio otra cosa más que puntos centellantes contra el fondo negro.
Lentamente, comprendió la verdad. Estaba ciego. El ulular se hizo más intenso cuando Nedry bregó para ponerse de pie, y tambaleándose, volvió hacia el coche, apoyándose contra el panel lateral, mientras toda una oleada de náuseas y vértigo lo envolvía. El dinosaurio ya estaba cerca ahora. Podía sentir que se acercaba. Era oscuramente consciente del jadeo del animal, pero ya no podía ver. No podía ver nada, y su terror era extremo. Extendió las manos, agitándolas en todas las direcciones para evitar el ataque que sabía que tenía que llegar, que sabía que en algún momento iba a llegar. Entonces sintió un nuevo dolor. Un dolor quemante, como si tuviera un cuchillo de fuego en el vientre. Un dolor punzante y constante. Un dolor veloz pero perpetuo. Y Nedry se tambaleó, buscando, sin ver, la parte inferior de su cuerpo. Se tocó el extremo desgarrado de la camisa y después sintió una masa espesa, resbaladiza, que resultaba sorprendentemente tibia, y con horror se dio cuenta de que estaba sosteniendo sus propios intestinos en las manos. El dinosaurio le había abierto el canal, lo había rebanado, los intestinos se habían salido de su cuerpo. Nedry cayó al suelo y aterrizó sobre algo escamoso y frío. Era la pata del animal, y después sintió un nuevo dolor a ambos lados de la cabeza. El dolor se hizo más y más intenso mientras era levantado en el aire y puesto en pie. Supo que el dinosaurio lo había tomado por la cabeza, entre sus mandíbulas. Lo tenía en la boca. Y al horror de esa comprensión, ya sabía lo que seguía. Al entenderlo todo, le sucedió un deseo final: de que todo terminara pronto.